Viena, 26 de marzo de 1827. Una violenta tormenta azota la ciudad mientras uno de sus hijos más ilustres, Ludwig van Beethoven, exhala su último aliento. El mundo llora al genio, al titán de la música que derribó las barreras del clasicismo y forjó el romanticismo. Pero, tras el luto, sus amigos más cercanos, Anton Schindler y Stefan von Browning, al organizar sus pertenencias, encuentran algo completamente inesperado. En un cajón secreto de su escritorio no solo hallan cartas inmortales, sino también un pequeño tesoro: 7 acciones bancarias del Banco Nacional de Austria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el músico que el mundo creía atormentado y que había perdido por completo el oído, terminó su vida no en la miseria, sino con una pequeña y sólida fortuna? Este descubrimiento destapa una faceta desconocida del maestro, la de un estratega financiero. Para entender al Beethoven inversor, primero debemos sumergirnos en su mundo, la Viena de principios del siglo XIX. Era el epicentro cultural de Europa, una ciudad de palacios imperiales, salones aristocráticos y una vida musical sin parangón. Pero también era un lugar de inestabilidad política y económica marcado por las guerras napoleónicas que devaluaron la moneda y alteraron el orden social. En este entorno volátil, la dependencia del mecenazgo tradicional, ese sistema donde los artistas vivían de la generosidad de un patrón, se volvía cada vez más precaria. Beethoven lo sabía, había visto a su propio maestro, Mozart, morir joven y ser enterrado en una fosa común apenas unas décadas antes. A pesar de su inmenso talento, Ludwig se juró a sí mismo que ese no sería su destino. A menudo nos venden la idea romántica del artista sufriente, un ser casi etéreo que crea desde el dolor y muere en la más absoluta miseria. Es una imagen poderosa, pero en el caso de Beethoven es una verdad a medias. Él fue diferente. Comprendió con una lucidez asombrosa que para ser verdaderamente libre en su arte, primero debía ser libre financieramente. Su sordera, que comenzó a manifestarse a finales de sus 20, no fue solo la tragedia personal que todos conocemos, fue el catalizador. El avance implacable de su enfermedad lo aisló del mundo sonoro, pero agudizó su instinto de supervivencia y lo forzó a construir una fortaleza económica para proteger su futuro y su capacidad de seguir componiendo sin distracciones ni humillaciones. Su primer gran movimiento estratégico fue revolucionario. En 1809, Beethoven recibió una oferta para convertirse en maestro de capilla en la corte de Jerónimo Bonaparte en Westfalia. Era un puesto prestigioso y bien pagado, pero lo ataría a un lugar y a un patrón. En lugar de aceptarla sin más, la usó como palanca. Presentó la oferta a sus mecenas vieneses y les dijo, en esencia: si quieren que me quede en Viena, deben garantizar mi sustento. El resultado fue un contrato sin precedentes. 3 de los aristócratas más ricos de la ciudad, el archiduque Rodolfo, el príncipe Kinsky y el príncipe Lobkowitz, se comprometieron a pagarle una pensión vitalicia de 4.000 florines al año. La única condición era que siguiera residiendo en Viena. No tenía que componer para ellos, no tenía que dar conciertos, solo tenía que existir en Viena.
Beethoven acababa de asegurarse uno de los primeros ejemplos documentados de ingresos pasivos para un artista, pero no se detuvo ahí. Beethoven fue un negociador feroz y un maestro en la gestión de su propiedad intelectual, mucho antes de que ese término existiera. En una época sin leyes de copyright internacionales, desarrolló una táctica brillante. Vendía la misma obra simultáneamente a múltiples editores en diferentes países. Por ejemplo, podía vender los derechos de una sinfonía a un editor en Austria, a otro en Inglaterra y a un tercero en Francia. Cada uno pagaba por la exclusividad en su territorio. Era una práctica legal, aunque requería una logística y una audacia enormes. Organizaba subastas de sus manuscritos, enfrentaba a los editores entre sí para obtener el mejor precio y exigía pagos por adelantado, algo inaudito para la época. Su correspondencia está llena de duras negociaciones sobre honorarios, plazos y formatos. Mientras su oído se cerraba al mundo, su mente se abría a las oportunidades de negocio, asegurando que cada nota que escribía trabajara para él de múltiples formas. Y esto nos lleva de vuelta a esas 7 acciones del Banco Nacional de Austria. No eran un golpe de suerte, eran el fruto de una estrategia de ahorro e inversión a largo plazo. Después de asegurar sus flujos de ingresos, Beethoven no malgastó el dinero. Vivía de forma modesta, a menudo descuidada, pero era increíblemente metódico con sus finanzas. Convirtió los ingresos de sus conciertos, lecciones y, sobre todo, de la venta de sus composiciones en activos sólidos. Esas acciones valoradas en unos 7,000 florines en el momento de su muerte representaban una suma considerable, equivalente al salario de varios años de un funcionario de alto rango. Eran su fondo de emergencia, su póliza de seguro contra la incertidumbre. Paradójicamente, su mayor debilidad se convirtió en una ventaja estratégica. La sordera progresiva lo obligó a retirarse de su carrera como pianista virtuoso, que era una fuente de ingresos importante, pero volátil y exigente. Este retiro forzoso le dio algo invaluable: tiempo y concentración. Liberado de las giras y las actuaciones públicas, pudo dedicarse por completo a la composición, la actividad que generaba los activos más valiosos y duraderos: sus obras. El silencio exterior eliminó las distracciones, permitiéndole explorar mundos sonoros interiores que nadie había imaginado. Su productividad en sus últimos años, cuando estaba completamente sordo, es asombrosa. Compuso obras maestras como la Novena Sinfonía y los últimos cuartetos de cuerda, obras que no solo cimentaron su leyenda, sino que también continuaron generando ingresos mucho después de haber sido escritas. Pero había una motivación aún más profunda y personal detrás de su disciplina financiera: su sobrino Karl. Tras la muerte de su hermano, Beethoven se enfrascó en una amarga batalla legal por la custodia del niño. Se convirtió en su tutor y sentía una responsabilidad abrumadora por su futuro. Este amor paternal, a menudo conflictivo y tormentoso, fue el ancla emocional de su estrategia económica. No ahorraba por avaricia, sino por protección. Quería asegurarse de que Karl tuviera la educación y las oportunidades que él mismo no tuvo. Quería dejarle un legado tangible, un colchón financiero que lo protegiera de los vaivenes de la vida.
Su fortuna no era un fin en sí misma, sino un medio para cuidar de los suyos y para demostrar que un creador, un artista, no tiene por qué depender de las migajas, de la nobleza o del capricho del público. La historia de Beethoven resuena con una fuerza increíble en nuestro siglo XXI. Sus tácticas son un manual para cualquier creador o profesional independiente de hoy. Su pensión vitalicia es el ancestro de los modelos de suscripción y mecenazgo como Patreon. Su venta de obras a múltiples editores es la base de la concesión de licencias por territorios y plataformas. Beethoven entendió el concepto de diversificar los flujos de ingresos y de separar el tiempo del dinero, principios fundamentales de la libertad financiera moderna. Nos enseñó que la propiedad intelectual es un activo poderoso que, bien gestionado, puede generar ingresos pasivos y construir un patrimonio duradero. Entonces, ¿qué podemos aplicar hoy de la estrategia Beethoven? Primero, diversifica. No dependas de una sola fuente de ingresos. Si eres músico, no te limites a los conciertos. Explora las licencias, el merchandising, la enseñanza. Segundo, valora y protege tu propiedad intelectual. Registra tus obras. Entiende los contratos que firmas y, si es posible, retén la propiedad de tus masters. Tercero, piensa globalmente. Al igual que Beethoven vendía en Viena, Londres y París, hoy puedes usar Internet para llegar a un público mundial y licenciar tu trabajo en diferentes mercados. Cuarto, construye una comunidad. La pensión de Beethoven se basaba en la lealtad de 3 admiradores ricos. Hoy puedes construir una comunidad de miles de pequeños mecenas a través de plataformas de suscripción. Y quinto, invierte en tu futuro. Ahorra e invierte una parte de tus ganancias, por pequeña que sea, en activos que crezcan con el tiempo. La lección inmortal de Beethoven es clara y trasciende la música. El talento es lo que te permite crear el arte, pero la estrategia es lo que te permite proteger tu vida y tu libertad para seguir creando. Si un músico sordo, en medio de las guerras y la inestabilidad del siglo XIX, pudo diseñar un sistema para construir un patrimonio y asegurar su independencia, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo hoy con todas las herramientas y oportunidades que tenemos a nuestro alcance? No dejes tu futuro al azar. Constrúyelo con la misma pasión y disciplina con la que creas tu obra. Soy Jorge Corredor y esto es Música, Vida y Finanzas. Suscríbete para descubrir más lecciones de los grandes maestros y tomar el control de tu destino creativo y financiero.